Vamos a hacer el diagrama de fuerzas cuando tengo un plano horizontal, una fuerza y una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser una fuerza que va a hacer que frene el objeto. Entonces siempre va a ser contraria al movimiento. Vamos a suponer que el movimiento va a ser de izquierda a derecha. Es decir, aquí iría así y aquí el movimiento también iría de izquierda a derecha. Entonces, las fuerzas que tengo van a ser hacia abajo, el peso, siempre. Hacia arriba, la normal. En el sentido del movimiento tengo la fuerza que estoy aplicando y siempre, contrario al movimiento, tendré la fuerza de rozamiento. El movimiento solo lo voy a tener en el eje X y en el eje Y no va a haber movimiento, con lo cual el sumatorio de fuerzas en ese eje va a ser igual a 0. Aplico por ejes y sustituyo. Eje X. Voy a tener fuerzas a favor del movimiento, F. Fuerzas contrarias al movimiento, fuerza de rozamiento. Igual a la masa por la aceleración. Eje Y. Fuerzas a favor del movimiento. Igual me da una que otra. Normal menos fuerzas en contra, peso igual a 0. De aquí tengo que la normal va a ser igual al peso. Y el peso siempre va a ser la masa por la aceleración. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento. Se define como un coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso, la normal vimos que era igual al peso, o sea que va a ser igual a m por la gravedad, a m por g y por coeficiente nu. El coeficiente nu siempre va a ser menor que 1 y positivo. Sustituyendo en la ecuación general voy a tener que la fuerza menos nu por m y por g va a ser igual a la masa por la aceleración. A partir de aquí ya puedo calcular la fuerza, el coeficiente de rozamiento, la masa, la aceleración, lo que tenga de incógnita. Ahora, la fuerza que tengo aplicada no va a ser horizontal, va a ser una fuerza que está formando un ángulo alfa con la horizontal, con lo cual tengo que descomponer en la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Voy a tener la normal, voy a tener el peso y voy a tener la fuerza de rozamiento. Vuelvo a hacer lo mismo, eje X y eje Y. Eje X. Fuerzas en el sentido del movimiento. En el sentido del movimiento tengo la fuerza X. Fuerzas contrarias al movimiento, la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Eje Y. Fuerzas en el sentido del movimiento, igual me da. Entonces, como igual me da un sentido que otro, voy a decir que la normal más Fi. Fuerzas contrarias al movimiento, peso. Igual a la masa por la aceleración, pero como es estática, 0. Entonces, de aquí despejaría la normal. Y la normal en este caso va a ser igual al peso menos la fuerza en el eje Y. La fuerza en el eje X, como el eje X es el cateto del triángulo rectángulo que está tocando al ángulo, va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y la fuerza en el eje Y, como es el cateto opuesto al ángulo, va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Sustituyo esto en la ecuación del eje X y quedaría Fx, F por el coseno de alfa, menos fuerza de rozamiento, que va a ser nu por la normal, pero la normal va a ser el peso, m por g, menos Fi, Fi, que va a ser F por el seno de alfa. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. En este momento, dependiendo de los datos que me dé el problema, calcularía lo que fuera. Una anotación. El coeficiente de rozamiento nu puede ser de dos formas.
un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. Cuando es el estático, va a ser para arrancar algo. Cuando tengo algo parado y quiero que arranque, pero va a ser justo hasta el momento que empieza a moverse. En ese caso, el coeficiente de rozamiento va a ser para cuando el sumatorio de fuerzas va a ser igual a 0. O sea, si yo tuviera las fuerzas F y FR y quiero que arranque el móvil y quiero que me da un coeficiente estático, diría que fuerza menos fuerza de rozamiento sería igual a 0. Y la dinámica, el coeficiente de rozamiento dinámico va a ser cuando tengo movimiento, o sea que el sumatorio de fuerzas va a ser distinto de 0. Bueno, a no ser que me digan que quiere que vaya con velocidad constante. Y en ese caso, la fuerza que aplico menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración.